¿Qué misterios esconde el ADN de los guatemaltecos? ¿Cómo ha influido el legado genético de sus ancestros en la formación de una cultura tan vibrante y diversa? Para responder estas preguntas, debemos sumergirnos en una historia milenaria que conecta a los primeros pobladores de Mesoamérica, la civilización maya, la llegada de los conquistadores españoles y los complejos procesos de mestizaje que definieron a la región. Cada pieza de esta narrativa ofrece una visión intrigante de cómo las herencias genéticas y culturales convergen para moldear la identidad de Guatemala. No te vayas de este video porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. La historia genética de Guatemala comienza hace más de 12.000 años, cuando los primeros grupos humanos llegaron a la región desde el norte, siguiendo rutas migratorias desde Asia a través del estrecho de Bering, según plantean los científicos sobre la teoría más aceptada por ellos del poblamiento de América. Según un estudio liderado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y publicado en la revista Nature, las comunidades originarias de Mesoamérica desarrollaron una diversidad genética importante que dio lugar a las grandes civilizaciones del continente, incluyendo la cultura maya, cuyos descendientes representan una parte fundamental de la población actual. El pueblo maya, que alcanzó su apogeo entre los siglos III y IX después de Cristo, dejó un legado impresionante, no solo en arquitectura y astronomía, sino también en su estructura genética. Estudios recientes realizados por la Universidad de Stanford han indicado patrones genéticos exclusivos en comunidades mayas contemporáneas, como los quiché, quechí, cachiquel y mam, que muestran una continuidad sorprendente con los antiguos mayas. Con la llegada de los españoles en 1524, la región fue testigo de un dramático cambio demográfico y cultural. La conquista trajo consigo enfermedades desconocidas para las poblaciones indígenas, lo que causó una reducción drástica en su número. Al mismo tiempo, los conquistadores y colonos españoles comenzaron a unirse con las mujeres indígenas, dando origen al mestizaje. Este fenómeno fue documentado ampliamente por el historiador Matthew Restall, quien señala que, aunque estas uniones eran comunes, muchas de ellas ocurrieron bajo dinámicas de poder desiguales. El mestizaje no solo implicó un intercambio biológico, sino también cultural. La imposición del idioma español y el catolicismo transformaron las prácticas culturales de las comunidades indígenas, aunque éstas resistieron y lograron preservar gran parte de sus tradiciones. La antropóloga Linda Newson argumenta que esta resistencia cultural fue clave para mantener vivas las lenguas mayas, las ceremonias ancestrales y las prácticas agrícolas tradicionales. Con el tiempo surgió un nuevo grupo social conocido como los ladinos, quienes adoptaron una identidad cultural hispanizada, pero que también incorporó elementos indígenas. Hoy en día, según el Censo Nacional de 2018, el 56% de la población guatemalteca se identifica como ladina, mientras que el 41.7% se considera indígena, principalmente maya. Estos porcentajes revelan una clara división étnica, pero también un tejido social entrelazado por siglos de interacción y mestizaje. El antropólogo Carlos Navarrete Gómez describe el concepto de ladinismo como una máscara cultural que permitió a muchos indígenas integrarse a la sociedad dominante, a menudo a costa de abandonar sus lenguas y tradiciones. Este proceso, conocido como ladinización, fue promovido por el Estado durante el siglo XIX y parte del XX como una forma de construir una identidad nacional unificada basada en los valores occidentales. La diversidad genética de los guatemaltecos es un reflejo de su rica historia.
Estudios recientes del proyecto Genoma Humano han identificado la presencia de marcadores genéticos europeos, africanos e indígenas en la población mestiza de Guatemala. Este mosaico genético tiene implicaciones culturales profundas. Por ejemplo, la gastronomía guatemalteca combina ingredientes autóctonos como el maíz y el cacao con técnicas culinarias introducidas por los españoles como el uso de especias y carnes. Las ceremonias religiosas también son un testimonio del sincretismo cultural. En comunidades indígenas, las celebraciones católicas suelen estar entrelazadas con rituales ancestrales, como las ofrendas a los dioses mayas. La antropóloga Judith Maswell señala que esta mezcla de creencias refleja una adaptación cultural que permitió a las comunidades indígenas sobrevivir y prosperar en un contexto de dominación colonial. El siglo XX trajo nuevos desafíos para las comunidades indígenas y mestizas de Guatemala. Durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996, las comunidades mayas fueron de las principales víctimas. Este período traumático marcó un punto de inflexión en la historia del país, llevando a una mayor visibilización de las demandas indígenas en los acuerdos de paz de 1996, que reconocieron oficialmente la diversidad étnica y cultural de Guatemala. A pesar de estos avances, las desigualdades persisten. Según un informe de Naciones Unidas, las comunidades indígenas enfrentan tasas más altas de pobreza, desnutrición y exclusión social en comparación con la población ladina. Sin embargo, también se han convertido en protagonistas de movimientos sociales y culturales que buscan reivindicar su identidad y derechos. No obstante, la historia genética de Guatemala es un testimonio de su capacidad de adaptación y diversidad. Cada guatemalteco lleva en su ADN las huellas de una historia compartida, marcada por la riqueza cultural de los mayas, la influencia de los conquistadores españoles y los complejos procesos de mestizaje. Este legado se refleja en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las tradiciones religiosas hasta la gastronomía y la organización social. Comprender los orígenes genéticos y étnicos de Guatemala no solo es una forma de honrar su pasado, sino también una manera de construir un futuro más inclusivo y equitativo. En palabras de la historiadora Marta Riz, la identidad guatemalteca no es una fusión de culturas, sino un caleidoscopio donde cada pieza conserva su forma única y contribuye al todo. Este caleidoscopio es el corazón palpitante de Guatemala, diverso, vibrante e irrebatible. ¿Cómo se ha tejido el ADN de los hondureños a través de milenios? ¿Qué historias ocultas revelan los genes sobre las civilizaciones que habitaron este territorio y sobre los encuentros dramáticos entre culturas que definieron su identidad actual? Para responder a estas preguntas, debemos explorar las profundidades de la historia de Honduras, un país cuya riqueza cultural y diversidad étnica está profundamente arraigada en su composición genética. Acompáñame en este apasionante viaje a los orígenes genéticos de un país centroamericano que marca fielmente las líneas de una historia compartida. Honduras. No te vayas de este video porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Honduras ha sido hogar de grupos humanos desde hace al menos 12.000 años, según investigaciones arqueológicas lideradas por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Estas primeras comunidades estaban estrechamente vinculadas a las grandes migraciones desde Asia, a través del estrecho de Bering, según la teoría más aceptada por la comunidad científica, y posteriormente adaptadas a las condiciones locales de Mesoamérica y Centroamérica.
Según un estudio publicado por la revista Science Advance en 2021, los patrones genéticos de los pueblos originarios de Honduras muestran una estrecha relación con las culturas mesoamericanas como los mayas y con comunidades de Sudamérica, lo que indica una historia de interacción y comercio extendida. Los lencas, una de las etnias indígenas más representativas de Honduras, ocupan un lugar central en esta narrativa. La antropóloga Rosemary Joyce, experta en las culturas antiguas de Centroamérica, destaca que los lencas mantuvieron una conexión cultural con los mayas y otras civilizaciones precolombinas, aunque desarrollaron un idioma y costumbres propias. El ADN de los lencas actuales muestra una continuidad notable con sus ancestros prehispánicos, a pesar de los profundos cambios ocurridos tras la conquista española. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, Honduras se convirtió en un punto de encuentro y conflicto entre culturas. La conquista trajo consigo enfermedades, guerras y esclavitud, lo que redujo drásticamente la población indígena. Sin embargo, también marcó el inicio del mestizaje, un proceso que transformaría para siempre la composición genética del país. Estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en colaboración con el Instituto de Genética de la Universidad de Córdoba en España, han revelado que la población hondureña actual tiene un promedio de un 58% de ascendencia indígena, un 38% europea y un 4% africana. Estos porcentajes reflejan el impacto de la colonización española y del comercio transatlántico de esclavos, que llevó a la llegada de africanos a las costas caribeñas de Honduras. El mestizaje no solo fue biológico, sino también cultural. La imposición del idioma español y el catolicismo por parte de los colonizadores españoles transformó profundamente las prácticas y creencias de las comunidades locales. Sin embargo, estas lograron preservar elementos clave de su identidad cultural, como las tradiciones agrícolas y las festividades comunitarias. En palabras de la historiadora María del Carmen Martínez, el mestizaje en Honduras fue un proceso asimétrico, pero también creativo, donde las comunidades locales resistieron y adaptaron elementos externos a sus propias tradiciones. Honduras es hoy en día un país de gran diversidad étnica. Además de la población mestiza, que constituye aproximadamente el 90% de los habitantes, el país cuenta con importantes grupos indígenas y afrodescendientes. Entre las comunidades indígenas se encuentran los lencas, los misquitos, los tolupanes, los pech, los chortís y los tahuacas. Cada una de estas comunidades tiene un legado genético único que refleja su historia y su interacción con otros grupos. En las costas caribeñas, los garífunas, descendientes de africanos, caribes y arawaks, representan una de las comunidades más emblemáticas. Según un estudio de la Universidad de Yale, publicado en American Journal of Human Genetics, el ADN garífuna muestra una mezcla compleja de linajes africanos con un 75%, amerindios de un 20% y europeos de un 5%, lo que subraya su origen único como resultado del mestizaje en el Caribe. La diversidad genética de Honduras está profundamente entrelazada con su cultura. La gastronomía hondureña, por ejemplo, combina ingredientes autóctonos como el maíz, los frijoles y la yuca con influencias europeas como la incorporación de productos lácteos y carnes. El antropólogo hondureño Darío Euraque destaca que esta combinación culinaria es un reflejo directo de los procesos de mestizaje que han definido al país. En el ámbito espiritual, las creencias religiosas también reflejan esta mezcla. Las comunidades indígenas han integrado elementos del catolicismo con sus propias tradiciones espirituales, creando un sincretismo único que se manifiesta en ceremonias y festividades locales. Por su parte, los garífunas mantienen prácticas religiosas que combinan el cristianismo con rituales africanos, como el dugu, una ceremonia espiritual que honra a los ancestros.
El siglo XX trajo consigo nuevos desafíos para la identidad étnica y cultural de Honduras. Las políticas de modernización implementadas por el Estado en la primera mitad del siglo buscaron homogeneizar la población y promover una identidad nacional basada en el mestizaje. Sin embargo, estas políticas a menudo ignoraron o marginalizaron a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Durante las últimas décadas ha habido un resurgimiento de los movimientos étnicos en Honduras. Comunidades como los lencas y los garífunas han luchado por el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales. La activista ambiental Berta Cáceres, una líder lenca, se convirtió en un símbolo de esta lucha antes de su trágica muerte en 2016. Su legado subraya la importancia de proteger tanto la diversidad cultural como la biodiversidad del país. La historia genética de Honduras es un testimonio de su complejidad y riqueza. Desde los antiguos pueblos originarios hasta los mestizos y las comunidades afrodescendientes, cada grupo ha contribuido de manera única al tejido social y cultural del país. Esta diversidad no solo es un recordatorio de su pasado, sino también una fuente de fortaleza para su futuro. En palabras del genetista hondureño José Maradiaga, el ADN de los hondureños es como un libro abierto que narra una historia de resistencia, adaptación y creatividad. Comprenderlo es comprendernos a nosotros mismos. Esta narrativa genética y cultural es un recordatorio constante de que la identidad hondureña no se define por una sola raíz, sino por la intersección de muchas. Cada individuo porta en su genética el eco de civilizaciones pasadas, los legados de la colonización y la resiliencia de comunidades que han preservado sus tradiciones frente a los cambios implacables de la historia. En la música, los ritmos garífunas como la punta, los cantos ceremoniales lencas y las melodías que combinan elementos indígenas y europeos dan cuenta de esta fusión. Los bailes, las artesanías y los relatos orales mantienen vivos los legados culturales en todo el territorio hondureño. Incluso la lengua, con el predominio del español enriquecido por términos autóctonos y de otras culturas, es una expresión del mestizaje. A medida que Honduras avanza en el siglo XXI, el desafío consiste en honrar esta diversidad mientras se construye una sociedad más inclusiva y equitativa. Reconocer y valorar las contribuciones de todos los grupos étnicos no solo fortalece la identidad nacional, sino que también abre las puertas a un futuro donde la riqueza cultural y genética del país puede florecer plenamente. En última instancia, la historia genética de los hondureños no es solo un mapa de su pasado, sino un puente hacia su futuro. La mezcla única de linajes y culturas ha forjado un país resiliente, diverso y profundamente conectado con su historia, preparado para enfrentar los retos del mañana con la fuerza de su herencia inquebrantable. ¿Quiénes son realmente los bolivianos? ¿Qué puede contar el ADN de un país que se eleva sobre los Andes, se sumerge en la selva amazónica y se extiende por los áridos altiplanos? ¿Cómo llegaron los bolivianos a desarrollar características únicas para sobrevivir a 4.000 metros sobre el nivel del mar? Estas preguntas nos sumergen en un viaje intrigante por el ADN de Bolivia, donde la ciencia y la historia se entrelazan para revelar el origen de una nación profundamente compleja. Bolivia no solo es un país de paisajes impresionantes y culturas vibrantes, también es un laboratorio viviente donde la genética humana cuenta historias de resistencia, migración y mezcla. ¿Cómo han sobrevivido los habitantes de una de las alturas más extremas del planeta durante milenios? ¿Qué enigmas guardan sus genes sobre su pasado indígena, la influencia colonial y los movimientos modernos? La respuesta está en el ADN, un archivo viviente que intentaremos desentrañar en esta fascinante exploración. No te vayas porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta
y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. En el corazón de la genética boliviana está su herencia indígena. Un estudio liderado por Sergio Emilio Quispe Maita en 2018 analizó 260 muestras de ADN de diferentes regiones de Bolivia, concluyendo que entre el 60 y el 75% de la población posee linajes genéticos amerindios, principalmente aymara y quechua. Estos linajes, rastreados en el ADN mitocondrial, se remontan a pueblos que habitaron el altiplano hace más de 10.000 años, mucho antes de la llegada de los europeos. Los marcadores genéticos más comunes incluyen el haplogrupo B2, asociado con las primeras migraciones humanas hacia Sudamérica. Estas características no solo explican la adaptabilidad de los bolivianos a las duras condiciones ambientales, sino que también cuentan historias de aislamiento y continuidad cultural durante milenios. Vivir a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar supone desafíos únicos, desde la hipoxia hasta las temperaturas extremas. La adaptación a la altura es una de las mayores hazañas genéticas de los pueblos andinos. Según Francisco Villena, genetista de la Universidad de Chile, las poblaciones andinas han desarrollado un perfil genético único que combina altos niveles de hemoglobina y una mayor densidad de capilares para optimizar la oxigenación. A diferencia de los tibetanos, que han evolucionado mediante variantes del gen EPAS1, los bolivianos muestran diferencias en genes como EGLN1, relacionados con el metabolismo del oxígeno. Esto representa un caso único en la evolución humana y un área de intenso estudio científico. En un artículo publicado en Nature Communications en 2015, investigadores liderados por Cynthia Bell analizaron cómo estas adaptaciones se han consolidado a lo largo de milenios. Bell descubrió que los andinos tienen una tolerancia excepcional a niveles de oxígeno que pueden ser mortales para otras poblaciones. Este fenómeno refleja un proceso de selección natural que ha moldeado su biología para enfrentar las alturas extremas. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el ADN boliviano comenzó a transformarse. Según el genetista Francisco Rothhammer de la Universidad de Tarapacá, el mestizaje en Bolivia varió significativamente según las regiones y clases sociales. Mientras que en las tierras altas predomina el componente indígena, en los valles y zonas urbanas, como Cochabamba y Sucre, el genoma europeo constituye entre el 20 y el 30%. Los esclavos africanos traídos para trabajar en las minas de Potosí durante la colonia también dejaron su huella genética. En los yungas, las comunidades afrobolivianas conservan marcadores genéticos africanos, aunque su ADN muestra un alto nivel de mezcla con linajes indígenas y europeos. Estas comunidades son un ejemplo vivo de cómo el mestizaje ha enriquecido la diversidad genética del país. Durante el siglo XX, Bolivia experimentó intensas migraciones internas, especialmente desde las tierras altas hacia las tierras bajas como Santa Cruz y el Beni, en busca de mejores oportunidades económicas. Estas migraciones han contribuido a mezclar aún más los linajes genéticos dentro del país, diluyendo las diferencias regionales. Por otro lado, la emigración hacia países como Argentina, España y Estados Unidos han llevado el ADN boliviano al extranjero, aumentando el intercambio genético a nivel global. Un descubrimiento fascinante en la genética boliviana es su alta heterocigosidad o variabilidad genética, que según Quispe Maita alcanza un promedio del 70%. Este nivel de diversidad es comparable al de grandes metrópolis multiculturales y refleja la complejidad histórica y biológica de Bolivia. Además, investigaciones recientes han identificado polimorfismos genéticos únicos en la población boliviana que podrían explicar una menor susceptibilidad a ciertas enfermedades cardiovasculares, una adaptación evolutiva directa a las condiciones de vida en altura. Estos hallazgos han llevado a los científicos a estudiar a Bolivia
como un modelo para comprender la biología humana en condiciones extremas. La genética también influye en aspectos culturales. Por ejemplo, la dieta tradicional de los aymaras, rica en carbohidratos complejos como la quinoa y la papa, está adaptada para proporcionar energía en climas extremos. Este vínculo entre biología y cultura es un testimonio del ingenio humano frente a las adversidades ambientales. En las tierras bajas, las tradiciones afrobolivianas, como la saya, reflejan tanto su herencia genética como las influencias culturales de los pueblos indígenas circundantes, creando una fusión única de música, danza y espiritualidad. Bolivia es mucho más que un país. Es un mapa genético que narra historias de resistencia, adaptación y mezcla. Desde los linajes indígenas que desafían las alturas hasta las influencias coloniales y migratorias, el ADN boliviano es un archivo vivo de su historia. En cada célula, en cada marcador genético, se encuentran las respuestas a preguntas fundamentales sobre quiénes son los bolivianos y cómo han llegado hasta aquí. El estudio de la genética boliviana no solo nos revela el pasado, sino que también abre puertas hacia el futuro, desde entender mejor la biología humana hasta diseñar estrategias de salud adaptadas a la diversidad de su población. El ADN de Bolivia es un fiel recordatorio de que nuestras historias, aunque distintas, están profundamente entrelazadas. ¿Qué opinas tú? ¿Has visitado Bolivia? ¿Conocías estos detalles sobre los bolivianos? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.